Bien, vamos a seguir tratando de cumplir el horario lo máximo posible. Empezamos con un poquito de retraso que recuperaremos en las siguientes sesiones. Y ahora vamos a proceder a la segunda sesión de esta segunda jornada del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Y se va a hablar de ley y jurisdicción aplicable en un Internet global, la difícil convivencia de las leyes nacionales en un mundo globalizado. Moderará la mesa Miguel Ángel Uriondo, de Sabemos.es. Adelante. Hola a todos. Bueno, yo creo que estamos en una de las sesiones más interesantes de las jornadas que tiene que ver con algo que nos afecta a todos y es cómo se enfrentan, cómo conviven las leyes e Internet en un mundo globalizado. Yo no soy abogado, en esta mesa afortunadamente tengo mucho para compensar mi falta de habilidades legales, pero algo de sé de Internet, así que espero que consigamos hacer de esto algo interesante. Voy a empezar dándole la palabra a Eduardo Lier, presidente del Instituto Chaussel, que además es el vicepresidente en Francia de la misma organización, que tenía preparada una pequeña intervención muy pequeña sobre los ejes del poder y en el que va a tratar algunos de los temas, y yo creo que incluso podemos utilizarlo como base para trabajar sobre ello y empezar a ver cómo ir funcionando y cómo vamos haciendo que la mesa se mueva. Luego lo que sí me gustaría es contar con la participación del público, o sea que os animo mucho a participar, a hacer preguntas y a ver si llenamos la hora con aportaciones de valor. Eduardo, si te parece. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a mi viejo amigo Jorge Pérez por haberme invitado a estar aquí hoy. Yo no tenía nada preparado, esto ha sido el moderador el que me ha dicho. Como he estado en la sesión anterior y he visto que todas las personas hacían una pequeña introducción, pues he dicho, bueno, me preparo unas notas, que es lo que he estado haciendo durante el café, y hago esta pequeña introducción. Entonces, el moderador me pregunta de qué voy a hablar, entonces le he dicho, hola, vengo de escribir un libro que saldrá publicado supongo que en noviembre. No vengo aquí a hacer publicidad del libro, obviamente, porque encima además es una cosa de más de 400 páginas, entonces no se lo recomiendo a nadie, pero el libro trata sobre los ejes del poder económico a nivel global y tiene una cuarta parte. La cuarta parte está dedicada al poder en Internet, lo que yo llamo el poder en el ciberespacio, y me va a permitir que haga esta diferenciación entre Internet y el ciberespacio. Esto también es una deformación profesional porque yo de origen, igual que Jorge, soy ingeniero de telecomunicación, entonces, aunque luego sufrí otras cosas, entonces transformé mi cabeza hacia otro lado. Quería hacer esta pequeña, bueno, serán 5 o 10 minutos, vamos a decir, pero quería hablar sobre el ciberespacio en lugar de Internet, porque esto es lo que nos permite introducirnos en el contexto de la gobernanza. Para mí Internet son las infraestructuras que permiten funcionar en ese espacio virtual que se llama el ciberespacio, que en el fondo tiene, por así decirlo, 4 componentes. Tiene el componente tecnológico de software y hardware de todo el entrado a Internet, los ordenadores, las aplicaciones, los sistemas, etc. Tiene otro soporte tecnológico muy importante, que son las redes de telecomunicaciones. Y finalmente están las personas y las organizaciones. Es decir, que Internet, cuando se habla de Internet, pues olvidamos que estamos nosotros representados de muchas maneras. Es decir, que estamos representados o bien desde un punto de vista público, por gobierno, es decir, gobiernos locales o gobiernos regionales o gobiernos nacionales. Estamos representados o actuamos con el gorro de empresas, es decir, de personas jurídicas, es decir, todos trabajamos en algún sitio y desde ahí actuamos de una forma o de otra. Luego están las propias empresas, es decir, las propias corporaciones, que ya pueden ser pues, económicas o pueden ser, bueno, económicas son todas, es decir, pueden ser productivas, pueden ser industriales o pueden ser simplemente financieras.
luego si quieren hablaremos más bien en el coloquio del mundo financiero en Internet, que creo que tengo alguna experiencia. Y luego hay una parte que quizás olvidamos, es decir, que son todos los grupos que pueden ser personas, grupos organizados, todo lo que sería la delincuencia en Internet. Esto es lo que conforma el ciberespacio, es decir, que aparte de las infraestructuras, pues tendríamos los gobiernos, representados incluso por sociedades multinacionales o organismos plurinacionales que tratan de meterse en la gobernanza de Internet, como bien saben, o estaría la sociedad civil, la sociedad económico-financiera y todo este mundo delictivo del cual no son ajenos los gobiernos también. Entonces, cuando se habla del ciberespacio y se habla de gobernanza, el ciberespacio o Internet tiene una cosa que todos utilizamos, es que navegamos en Internet. Es decir, que navegamos, luego da la impresión de que lo que digo, el ciberespacio, pues es un entorno donde se mueven barcos o submarinos. Entonces, el concepto de navegación. Y esto lleva, desde el punto de vista de gobernanza, a lo que se llama los espacios comunes. Es decir, que hay en el mundo, en la Tierra y lo que le rodea, hay lugares que no pertenecen a nadie, sobre los cuales no hay una autoridad que sea la dueña de ese espacio. Entonces, y en estos espacios comunes estaría el mar fuera de las aguas territoriales, estaría el espacio externo, o sea, donde están los satélites de comunicaciones, a los cuales dediqué bastantes años de mi vida, cuando todavía era ingeniero. Está el espacio aéreo, es decir, el espacio aéreo pues, no es de nadie, entonces los aviones se mueven, salvo que se entra en el espacio aéreo propiedad de un país concreto o una región concreta, como podría ser la Unión Europea, que luego se subdivide en espacios nacionales. Y luego hay dos zonas muy controvertidas hoy, que sería la Antártida y el Océano Ártico. Ya hoy en día menos océano, digo más océano y menos hielo gracias al calentamiento global. Entonces, Internet, es decir, el ciberespacio, es en este sentido un espacio común donde nadie tiene la propiedad. Y en este espacio común, igual que en los otros espacios comunes, se dan luchas de poder, es decir, luchas donde unos quieren dominar a los otros. Es decir, que esto sucede mucho en la Antártida, con todo el problema que hay, incluso en el Ártico, con todos los recursos naturales que se han descubierto ahí. Eso quizás ustedes no lo saben, pero en la Antártida, por ejemplo, China tiene una estación en uno de los picos que hay en la Antártida a 4.000 metros de altura. Cabría preguntarse qué hace una estación china a 4.000 metros de altura con los chinos ahí. Pero bueno, este no es el objetivo de hoy. Y entonces, dentro de esta lucha de poder, pues se da el tema de la ciberdelincuencia, que tiene muchas caras. Entonces, cuando se va a la gobernanza de un espacio común, de hecho, si mal no recuerdo, en el año 2011, el presidente Obama sacó hay un documento de la Casa Blanca que argumenta que no es necesaria una regulación específica para el ciberespacio. En Estados Unidos el ciberespacio, el cyberspace, es una cosa muy común. Es decir, cuando se habla de Internet se habla, como digo, de las infraestructuras, y cuando se habla de criterios de gobernanza se habla del ciberespacio. Y entonces Obama decía que no era necesario, que ya hay leyes suficientes, igual que existen regulaciones o leyes en todo lo que sería el tráfico marítimo, o lo que es el tráfico aéreo, etc. Y entonces no se necesitaba desarrollar una gobernanza específica multinacional acordada para Internet. ¿Y esto por qué? Porque ya existen, de alguna manera, criterios de gobernanza en Internet o en el ciberespacio. Existen criterios más o menos globales, sobre todo creo que hay una sesión mañana o esta tarde sobre IANA y esto, es decir, más o menos existe cierto ordenamiento en lo que serían los lugares de Internet. Existe una regulación regional
esto lo han visto ustedes, la Unión Europea es capaz de poner multas a empresas que son de Internet. Luego, por lo tanto, existe una regulación regional, existe una regulación nacional. De hecho, se cierran portales de Internet e incluso se cierran portales de Internet que son delictivos cuando se dan cuenta de que ese portal pues, está haciendo algo, que entonces se cierra. Y es verdad que lo que no son capaces ni los gobiernos ni los legisladores no son capaces de cerrar un lugar de Internet en Bahamas, por decir algo, y que este no aparezca en las Islas Caimanas y así. Es decir, que esto es imposible. Y luego la legislación, también existe legislación a nivel empresarial. En muchas empresas no se permite entrar en ciertos sitios, no se permite, es decir, están bloqueados los accesos. Y también a nivel particular, excepto lo que sería el control parental. Entonces, cuando se habla de la gobernanza de Internet, desde mi punto de vista, a nivel global, o se intenta hacer un esfuerzo para imponer una gobernanza, o tratar de tener una gobernanza a nivel global, se choca con múltiples intereses en los cuales, desde mi punto de vista, será muy difícil tener ese tipo de gobernanza global que parcialmente, como digo, existe, igual que existe parcialmente unos criterios desde el punto de vista de lo que serían las telecomunicaciones que nos mueven la información por Internet, o que ahí está la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, es decir, ordenando esa parte, o también existen, digamos, acuerdos entre empresas desde el punto de vista de lo que serían criterios o normativas tanto para software como para hardware. Entonces, yo con esto termino y simplemente lo que apunto desde mi óptica es que será muy difícil llegar a una gobernanza global de algo que es tan móvil y tan sinuoso y tan difícil de agarrar como es el ciberespacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Esto en realidad me sirve, como ya hemos hablado, como marco para la conversación que va a seguir. La dificultad de la gobernanza, en realidad, ya el título de esta ponencia, el título de esta mesa redonda, es la difícil convivencia de las leyes nacionales en un mundo globalizado. Entendemos que es realmente aquí la dificultad de aplicar un único criterio cuando los criterios son varios. He dicho que no soy abogado. Una de las cosas que he aprendido de leyes, lo aprendí en los tebeos gracias al juez Dredd, que decía una cosa que era: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. El único problema es que estamos en un entorno en el que tenemos, por un lado, las leyes que nadie lee, y por otro lado los términos y condiciones de usuario que nadie lee tampoco. En ambos casos, en uno por lo menos decimos acepto y en otro tenemos que asumir lo que buenamente nos viene impuesto. Pero ambas colisionan, y esa sería mi pregunta: ¿cómo afrontar la colisión constante entre lo que nos dicen las grandes empresas de Internet que podemos o no podemos hacer y lo que dicen las leyes, que además no son solamente regionales desde el punto de vista nacional, son incluso municipales, de cada comunidad autónoma, nacionales, en el entorno de la Unión Europea y luego en el entorno global? Entonces esa sería mi primera pregunta. Yo creo que empezarían respondiéndola no he presentado todavía a Enrique Medina, que es el director de Policy en Telefónica, y Borja Suara, que básicamente lo ha sido todo y ahora es consultor en estrategia digital para empresas y administraciones. Así que si os parece, empezamos por mi derecha, empieza Enrique. ¿Cómo veis esta colisión? Muchas gracias y gracias por la invitación al IGEF España. Para mí es un honor estar aquí, que además en no exactamente este edificio, pero en esta casa que ha sido la mía durante muchos años. Bueno, entro en el planteamiento que dices. Obviamente yo no tengo la solución para la cuestión tan complicada que has planteado, pero a mí, por ejemplo, en el título creo que ya tenemos un elemento para discutir, que es bastante importante. Hablamos de la difícil convivencia de las leyes nacionales en un mundo globalizado. Debería ser lo contrario, la adaptación de la globalización a las leyes nacionales, porque las leyes al final nacionales, de la práctica totalidad de los países o de muchos países, en realidad se basan en una legitimidad, y especialmente cuando estamos hablando de sistemas democráticos, pues se basan en una legitimidad, en unos representantes de un pueblo elegidos que han decidido establecer unas determinadas tipos de conducta como
como leyes. Por cierto que eso de la ignorancia de las leyes del cumplimiento, además lo dice el Código Civil Español, no te creas que solo fue 3. No, por supuesto, y también, pero yo lo aprendí ahí, cada uno aprende las cosas donde y uno también para aprende. que sepas, ha sido calificado por insignes juristas como la mayor injusticia que se ha escrito jamás, porque no puede ser eso de que las leyes hay que saberlas todas, también es imposible, es exactamente lo mismo que los términos y condiciones. Como cosa para Telefónica frente a la CMT y a la CNMC, no sé si más. No, esas no las sabemos, esas sí que nos las sabemos todas. Vamos a ver, y precisamente por eso, bueno, y por dejar a hablar como este planteamiento que hacíamos antes de la legitimidad, a mí me hace gracia, y siempre me ha hecho gracia cuando lo planteas viendo los términos y condiciones de alguna de las grandes plataformas que en España y así como en toda Europa rigen una serie de reglamentos en relación con la jurisdicción aplicable a una determinada relación jurídica, que es que cuando estás enfrente de un consumidor, la ley que rige para el consumidor, se le aplica al consumidor, es siempre la ley nacional, la ley de la residencia del consumidor. Y tiene todo el sentido del mundo porque el consumidor siempre es la parte débil de una relación jurídica, por lo tanto hay que ponerle en la ley que más cercana tiene, que por lo tanto es la ley de su residencia. Bien, ese es el principio, así lo establecen los convenios de Bruselas y de Roma. Pero llegas a los términos y condiciones de compañías como WhatsApp, Facebook, Apple, LinkedIn, y te dicen, cuando tú firmas unirte a estas plataformas, te sometes a la jurisdicción, a las leyes de Estados Unidos, a las normas de California, a la jurisdicción de los tribunales del Estado de California y más en concretamente, según los casos del county o del condado de San Mateo y en algunos casos el condado de Santa Clara, que deben ser condados de Silicon Valley. Esto es lo que dicen las normas y esto es lo que dicen los términos y condiciones. Hay una infracción absoluta de las normas de empresas que tienen sedes y que tienen en estos países de Europa en donde se aplican estas disposiciones, Londres, Madrid, París, Bruselas, y simplemente se las saltan. ¿Hay solución para eso? Sí, hay solución. Hay otros, en este caso Google, para que no digan que siempre Telefónica habla más de Google, que dice, oye, si tú tienes una norma aplicable, puede ser que tú tengas una norma aplicable que sea la propia de un consumidor o de un usuario. En ese caso te aplicamos esa norma. Pero si no la tienes, entonces sí, California, Santa Clara y San Mateo. Bueno, pues por lo menos los chicos de Google han puesto 2 líneas en el que respetan las normas de casi 300 millones de personas que hay en Europa y donde se aplican estos convenios. Yo lo dejo aquí, esta es mi primera reflexión. Tenemos a Borja a continuación. Por favor, Borja, ilustra. Miguel Ángel tiene mucha maldad. Al decir que lo he sido todo quiere decir que ya no puedo ser nada. Y realmente lo que yo siempre he sido ha sido profesor, que es lo que soy ahora, y los otros son sitios en los que he estado siempre interinamente. Así que me siento muy cómodo hoy para hablar como profesor, y me siento muy suelto, y descender un poco este tema a cosas concretas, porque si no estamos siempre por las alturas. Así que, dado que ya son las 11:30 de la mañana y no estamos en horario infantil, voy a hablar de sexo. Que esto... Sabéis que los horarios infantiles en televisión pues, son muy importantes, cosa que nunca he entendido porque en Internet, ya en la era de Internet, esto del horario y las franjas horarias no tiene mucho sentido, porque el acceso pues, al contenido es con independencia del horario. Bueno, pues, ¿por qué voy a hablar de sexo? Porque empiezo por una cosa muy concreta que habréis oído, que es la campaña que hay en Internet, especialmente de usuarios de Instagram y de Facebook, que ahora ya son la misma empresa, Liberad el pezón, ¿no? Bueno, pues la campaña de Liberad el pezón parece que es una tontería, pero en el fondo es la censura. Es unos términos y condiciones de uso, porque están las TIC y luego están los TIC, que son términos y condiciones de uso de las plataformas, donde unos buenos señores, sin que sepamos con qué criterio, han decidido que van a borrar cualquier contenido que ellos consideren inadecuado. Y así, hay alguna protesta, pues esta es una campaña, pero había otras de, bueno, incluso pues de cuadros, ¿no? que tenían desnudos, que también, de mujeres lactantes que les han borrado la fotografía, incluso de campañas de prevención del cáncer de mama que también han sido borradas, que dicen, hombre, os estáis pasando. Entonces, cuando hay mucho escándalo, pues entonces rectifican y dicen, no, ha sido un error, y lo vuelven a poner. Dicen, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? De que usted
sin saber con qué criterios, porque se me dice, no, tenemos un grupo de expertos que vigilan esto y tal. Entonces las denuncias que recibimos están fomentando la delación, ¿no?, de los usuarios, que si dicen que no les gusta un contenido, nosotros lo analizamos y si vemos que es inadecuado, lo borramos. ¿Y el derecho fundamental a la libertad de expresión dónde está? ¿Y la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la Constitución española dónde está? O sea, hay leyes internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, aplicada en todos los territorios, incluido en el ciberespacio. ¿Por qué unos señores de unas plataformas se han erigido en jueces, policías, en todo, para decidir lo que podemos decir y lo que no podemos decir? Y lo que es peor, darle cancha a todos los usuarios, cuando sabemos la gente que hay por ahí, a que denuncien un contenido tuyo y entonces lo primero que hagan, por si acaso, es borrarlo. Esto es mucho más grave de lo que parece y nos estamos jugando mucho en ello. Pero es que mi principal preocupación no es que lo hagan estas plataformas y que no haya una reacción, para empezar, de los medios de comunicación que se supone que viven de esto, de la libertad de expresión. Y todos, bueno, sí, bueno, no, aquí se han pasado un poquito, pero bueno, está bien, porque si no la gente es que publica unas cosas. No, lo aceptamos. Pero los Estados y la Unión Europea están firmando convenios, la Unión Europea con las GAFA, con Google, Facebook, Amazon, Apple, para que sean las propias multinacionales las que ayuden con la excusa de los mensajes y apología del yihadismo y de tal, que bueno, que oye, ya ir vosotras, ya ir borrando lo que os parezca que está mal. Y como esto, pues, como el rascar, que todo es empezar, pues hombre, empiezas por el yihadismo, que son casos muy claros, y luego pues ya se te va un poco la mano, pues que le coges el gustillo. Esto de ese ascensor, le vas cogiendo el gustillo y al final, pues bueno, pues llegamos a cosas que pueden resultar hasta pintorescas o infantiles, porque ya no es la plataforma, es que cada uno de los usuarios llevamos dentro un sensor. Y sobre todo cuando alguien te cae mal, le denuncias para que le borren el contenido, que eso en cualquier comunidad virtual lo habréis visto. Pues son temas muy serios. He empezado por el más evidente y llamativo, como es el de los contenidos, pero también estamos en protección de datos. Resulta que el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dicho que esto del derecho al olvido, que España tiene una culpa de haber creado, no un nuevo derecho, porque ya era el derecho de cancelación, pero bueno, sí una nueva modalidad o expresión de ese derecho, que oye, que como estamos muy liados en los tribunales españoles, que casi que lo vaya haciendo Google, y que determine Google cuáles son los contenidos que tienen interés informativo y que no se debe borrar, y cuáles son otros contenidos que debe borrar, ejerciendo el derecho al olvido. ¿Y los jueces qué? O sea, Google tiene una función que él no había pedido, que ella no había pedido, Google, que es ser jueces y determinar ellos cuándo está amparado un contenido por el derecho al olvido y cuándo no, o cuándo está amparado un sujeto para que se borre un contenido de los resultados del ello. Nos estamos volviendo locos. Estamos haciendo cesión de soberanía de los Estados y de la Unión Europea en unas multinacionales. Los términos y condiciones de uso es el nuevo derecho internacional y no ha sido aprobado por los ciudadanos. Un país como Facebook, que siempre dice, no, con 1.500 millones, si Facebook fuera un país de 1.500 millones de habitantes, pues, claro, los términos y condiciones de uso de Facebook son más importantes que cualquier código civil de cualquier país. España con 40 millones. Y no nos estamos dando cuenta de que esto es una revolución y que nos ha costado desde el derecho romano hasta aquí afianzar los pilares del Estado de Derecho para que ahora unos señores que no sabemos quiénes son pongan los términos y condiciones de uso que se aplican y tienen más importancia que las leyes emanadas de un país o de una región como pueda ser la Unión Europea. Pues son temas que me parecen muy graves y que yo creo que no se está prestando especial atención. Incluso, como esto que decía Enrique, que por cierto, como él ha dicho que efectivamente pasó muchos años en esta casa, no en este sitio físico, pues sí en esta casa, con Enrique hicimos mano a mano la primera ley de Internet en España, que era la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en el 2002. Y entonces había un debate como el que hay ahora. Si no, hombre, es que esto del ciberespacio es otra cosa, y aquí que no llegue la mangarriega.
y que no llega aquí la ley, ni la jurisdicción, ni la policía, o, como se está produciendo el debate ahora en Estados Unidos, del falso debate entre Apple y el FBI, que no era entre Apple y el FBI, sino entre Apple y una jueza que le había pedido unos datos de un terrorista, del teléfono de un terrorista. Y Apple se permite el lujo, porque es la empresa más cotizada y la activa, pues no, estoy pensando si dárselos o no al juez, o si hacer lo que sea necesario para que se pueda tener acceso a esos datos. Yo lo he consultado aquí con jueces de la Audiencia Nacional, amigos, y que a mí me lo hace aquí una empresa y le meto en la cárcel, por obstrucción a la justicia. ¿Cómo un Estado de Derecho puede permitir que haya... Que se lo digan al de Facebook, Sí, sí, y el de WhatsApp también, que lo bloqueó. O sea, ¿cómo se puede permitir en un Estado de Derecho que alguien se sustraiga a las leyes, a la policía y a los jueces? ¿Cómo un Estado de Derecho puede consentir que haya espacios de impunidad? Eso es la muerte del derecho y del Estado de Derecho. Y ante eso, que es gravísimo, nadie está diciendo nada. Con lo cual, yo creo que reaccionaremos un poco tarde, pero al final se dará cuenta los Estados, los bloques, la Unión Europea, de que están haciendo una cesión de su soberanía, y quien cede la soberanía cede el poder. Y el poder va a pasar del poder político representativo democrático al poder del Consejo de Administración de las grandes multinacionales de Internet. Y eso simplemente no puede ser. Y esto como aperitivo ya estoy bien. De todas formas, ya base al escenario que planteas, que como bien comentas es preocupante, me lleva una pregunta que me gustaría transmitir a toda la mesa y que respondáis entre todos como realmente consideréis. Y es, has hablado de cómo en un momento dado en España transmitimos esa cesión de soberanía a Google para hacer determinadas cosas. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto se hace? Porque el Estado de Derecho no está preparado, no tiene ni los recursos, ni el interés, ni la capacidad, o sea, no la tiene para afrontar la justicia convencional. Me pregunto cómo la tiene para afrontar cosas que me da la sensación, y esto es una opinión personal, que se le escapan completamente, ya no solo de las manos en cuanto a legitimidad, sino en cuanto a instrumentos de ejecución. Pues mira, muy fácilmente, contesto el primero. Efectivamente, no es hasta qué punto, es todos los puntos. ¿Por qué no solo España, sino los otros estados dicen que nosotros vamos a tener que controlar todos los que publican en Facebook a ver si está bien o está mal, no sé qué? Y dice, uy, con ya el colapso que tiene la Administración de Justicia, imaginaos, ¿para qué queremos más? ¿No? Y entonces por eso lo hacen. Bueno, pues ya casi lo vais viendo vosotros y ya los casos más complicados nos lo pasáis. Pero al final dices, oiga, lo que ha sido el objeto de la anterior mesa, es que a lo mejor la Administración de Justicia estaría bien que empezase a incorporar aparte del Exnet que funcione pues inteligencia artificial. Si es que hay muchos procesos o trámites que son automatizables, que son el 80%, que colapsa la Administración de Justicia para que los jueces se puedan dedicar al 20%, que es el que hay que innovar jurídicamente, porque los otros son sota caballo rey. De hecho lo hacen, es un corta y pega de sentencias que muchas veces se olvidan de borrar el nombre del anterior. Enrique se le está poniendo la cara que quiere moderador, así que por favor... No, pero vamos, termino un momento, Enrique. Sí. Pero aparte de la Administración de Justicia hay, que como estoy ahora muy metido en esto de los sistemas de mediación y arbitraje, hay sistemas de resolución de conflictos extrajudiciales. No pasaría nada, y organismos de autorregulación y autocontrol sectorial. No pasaría nada porque hubiera sistemas incluso sectoriales, pero que no dependan de lo que diga un tío en una multinacional, que sea un organismo de autorregulación sectorial. Yo estoy... Lo que tampoco podemos considerar es que ahora las redes sociales y fundamentalmente en este caso lo que dice que estaba poniendo este ejemplo, son un instrumento para hacer el mal. O sea, vamos a ver, hay comentarios de esos y también, y es verdad que en los países existen, y tenemos el ejemplo del niño ese en el que 4 descerebrados han tenido el valor de desearle la muerte, ¿no? El niño aficionado a los toros, y el torero anterior, el torero barrio también, pues descerebrados hay en todos lados, se utiliza y siguen existiendo medios en los estados para controlar eso. El problema, yo creo que es más una relación, como dice Borja, la relación civil y la capacidad que le dejan al usuario de una red de quejarse, digamos, por ejemplo, porque le han tocado o quitado de oficio un post, ¿no? En este caso, pues efectivamente, si te ponen que la jurisdicción está en los tribunales del Condado de Santa Clara, a ver quién se va al Condado de Santa Clara a quejarse
y no puedes utilizar tu idioma porque tienes que utilizar el inglés, en fin. Pero también a veces te van a contestar y dices, mira, es que esto es gratuito y voluntario. Si no le gusta, no se apunte. Entonces, y ahí es donde voy simplemente. Entonces, de ahí que algunos llevamos diciendo mucho tiempo que los mismos servicios o los servicios equivalentes no es que se les apliquen las mismas reglas, pero los usuarios y consumidores de esos servicios deberían tener derecho a la misma protección, que son cosas diferentes. Por lo tanto, ese es el planteamiento que tiene que tener la comparación con otra red social que funcionara en este país, ¿no? Si sus usuarios tenían la protección de los consumidores y los usuarios de acuerdo con las normas españolas y, por lo tanto, ¿por qué no las tienen los de otros en este papel sin que ellos tengan que estar obligados a elegir o no elegir estar en una concreta? Porque puede ser que eso te deje también fuera de la sociedad, ¿no? Creo que hay un juego de beber que va a ser que cada vez que Telefónica dice mismos servicios, mismas reglas, nos damos un chupito. Eduardo tenía algo que decir. Bueno, es que yo discrepo de la mesa, porque me voy a permitir ser un poco contracultural. Da la impresión de lo que decía Borja, que el mundo de estas multinacionales de Internet pues no respetan, como ha dicho él, los derechos humanos y luego, sobre todo, la gran máxima democrática que es la libertad de expresión. Desde el punto de vista jurídico, como bien sabe Borja, la libertad de expresión tiene sus límites, entre otras cosas el derecho al honor. Igual que existen los derechos humanos, existen los derechos del niño, también hechos por las Naciones Unidas. Es decir, que la total libertad en un esquema democrático o en un sistema democrático no existe. Es decir, nadie puede hacer lo que le da la gana. Siempre hay unas leyes que esto lo regulan. Ahora llegaré a Internet y a lo que estamos hablando. Es cierto que dentro de estas cortapisas, en el mundo del ciberespacio, y voy a ir al ciberespacio, ningún gobierno tiene la capacidad, ni siquiera dentro de su propio Estado, de controlar o de gobernar o de imponer a estas grandes multinacionales sus criterios. ¿En qué sentido? Siempre y cuando esos criterios no violenten la ley nacional que se está aplicando. Cojamos el caso de Google, que parece que es el caso más interesante. Cuando uno entra en Google, no está entrando por decirlo así, en el Ministerio de Industria, o en este departamento del Ministerio de Industria. Uno está entrando en una zona, entre comillas, virtual, que no se sabe dónde está. Lo que sí existe es una regulación que se llaman, como decía Borja, muy bien, que serían los criterios de uso a los que uno tiene que adaptarse. Yo no conozco a nadie que utilice este tipo de sistemas que cuando le diga sí si quiere seguir, dice que no, porque queda absolutamente fuera. Otra cosa es que esas condiciones violenten o vulneren derechos personales. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, por ser concreto, como decía Borja. Cuando uno entra y acepta las condiciones de uso de Gmail, hay que leérselas. Uno está aceptando que en un momento dado sus correos electrónicos, los que uno ha enviado, más los que ha recibido, pueden ser objeto de ser transparentes a las instituciones fundamentalmente de Estados Unidos. De hecho, y sigo con el ejemplo concreto, todos ustedes conocerán que en el año 2013 el Washington Post, en el verano, destapó un sistema que tenía la National Security Agency, el sistema PRISM, por el cual se estaban interceptando desde la NSA, se estaban interceptando correos electrónicos, conversaciones, fotos. ¿Y de dónde lo hacían? De todos las grandes empresas de Internet. Ahí estaba Microsoft, ahí estaba Amazon, ahí estaba Apple, ahí estaban todos. Lo que quiere decir que cuando un usuario concreto, es decir, los que estamos aquí, entramos en esa zona que es como si fuera el edificio Google, en la puerta, pues igual que este señor nos ha pedido que dejáramos allí el teléfono para verlo,
pues en la puerta estamos diciendo o estamos aceptando que hagan lo que quieran, entre comillas, siempre y cuando, como digo, no se vulneren los derechos. Entonces, existe evidentemente un gran conflicto, pero no significa esto que los poderes públicos, ya sean organismos internacionales o organismos nacionales, tengan la capacidad de limitar las acciones de estas grandes empresas en tanto cuanto no vulneren las leyes concretas. Puedo contestar a los dos, que me tocan palmas y me arranco. A ver, primero, ha dicho Enrique una cosa que es lo que suelen decir las plataformas. No, esta es mi casa y yo en mi casa pongo las normas que quiero. Pues no es verdad. Y si no, te vas a otra plataforma. No, porque Facebook hay uno, WhatsApp hay uno, tú tienes a tus amigos y a tu familia en Facebook y no te puedes ir a Google Plus, que no están, no sé por qué. Hay ruidos y grillos, pero no está tu familia ni tus amigos. Con lo cual, cuando se ha convertido además una plataforma casi en un estándar, pues no puedes decir, no hay alternativa, con lo cual no puedes decir, no, estas son mis reglas y si no te gustan, pues te buscas otro Facebook porque no existe otro Facebook, ¿no? Con lo cual, pero es que voy más allá. Facebook no puede decir un día, no, pues mira, es que a mí me caen mal los negros y no voy a dejar que haya negros en Facebook. Pues la gente dirá, hombre, pues eso no nos parece bien. Pues también se vulneran derechos fundamentales, que parece que es una cosa así muy grave, pero es que se vulneran todos los días. Y ahora contesto a Eduardo, porque, hombre, yo ya sé que la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución tiene límites en el derecho a honor, la intimidad y la propia imagen y en la protección de la juventud y de la infancia. Es más, doy clase de eso desde hace 15 años. Lo digo porque algo sé de eso. ¿Qué ocurre? Que hay formas, siempre en la justicia, que se representa como una balanza, siempre hay una posición entre bienes jurídicos para saber cuál debe prevalecer en cada caso. El límite de la libertad de expresión es el Código Penal, es la ley. Todo lo que no sea delito se puede decir. ¿Por qué una red me borra un contenido que no es ilegal? El único límite de la libertad de expresión es la ley. No consideraciones morales, es la ley. Segundo, la protección de la infancia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Todos los que sean contenidos para adultos, no necesariamente sexo y violencia, cualquiera que no sea adecuado para el desarrollo de un niño, nos los cargamos. Bueno, también hay otro procedimiento que lo permite la tecnología, que es el etiquetado y filtrado de contenidos. Y aparte de los horarios, las franjas de horarios, pues se están intentando sistemas de etiquetar contenidos, que es no solo para proteger a la infancia, sino dar una información al consumidor, de tal forma que aunque seas mayor de edad, pero no quieras ver determinadas cosas, puedas filtrar esos contenidos. Y con lo cual, con herramientas digitales y además sistemas de redes semánticas reentrenables por los usuarios, todo lo que queráis, que ya existe, cada uno verá lo que quiera ver y no verá lo que no quiera ver, o no verá a sus hijos lo que ellos, los padres, no quieran que vean sus hijos. Y nadie se quejará. Y si lo ha visto es porque lo quería ver. Con lo cual, tecnología existe. ¿Por qué vamos a censurar, es decir, borrar y que no exista cosas que se pueden etiquetar? Porque la mayoría de quejas de las redes sociales, no, porque es que he visto tal, no sé qué, dice, pues lo ve porque quiere, porque con dejarle de seguir ya no lo ve. ¿Por qué le voy a borrar a ese señor un contenido? Es que hay gente que utiliza la delación como vendetta, no contra los que le caen mal, o contra posiciones que no le gustan. Entonces, como él cree que el mundo tiene que ser de una forma, intenta borrar del mapa a todo aquel que no piensa como él. Eso es lo que justamente protege la libertad de expresión, poder decir cosas que molesten a otros, sin incurrir en un delito contra el honor o contra la intimidad o en la protección de la infancia. Y si no lo tenemos claro eso, pues al final nos acabamos cargando la libertad de expresión y caemos en lo que hay ahora, que es la censura de lo políticamente correcto. Y solo hay una cosa peor que la censura de lo políticamente correcto, la autocensura, que ya no decimos determinadas cosas, no nos vayamos a meter en líos. El tema de los negros no lo conocía, pero te voy a dar un ejemplo que sí existe. Y tuvo un problema Facebook en el año 2014, conocerás. Facebook, que tiene sistemas de inteligencia artificial para saber qué es lo que hacen sus usuarios dentro, hizo en el mes de agosto de 2014 una especie de experimento con 700.000 usuarios en Estados Unidos para ver cuáles eran sus pautas de compra. Y ahí sí que entró
sí que entró el sistema judicial americano y les impusieron unas multas muy grandes. Esto no quiere decir que no lo sigan haciendo, porque claro, es muy difícil saber qué es lo que están haciendo estas compañías cuando uno se mete y bueno, eso se ve en Google, es decir, cuando entras en un sitio, en la parte de la derecha te están saliendo otras cosas, es decir, que por lo tanto tienen conocimiento de qué estamos haciendo. Lo de los negros, como digo, que está muy de moda en Estados Unidos, donde he vivido bastantes años, pues eso no lo sabía, pero creo que eso realizaría un lío si de pronto deciden que los negros no pueden entrar en Facebook. Me habéis planteado una cosa que me parece importante, yo creo que la planteó Eduardo al principio de todo en su primera intervención, y me vais a permitir que me ponga Mr. Robot, pero estamos hablando de, digamos, todo el rato Internet superficial, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de cosas que todavía dentro de lo que cabe pues son de niños pequeños, o sea, que si al final en Twitter ponen muchas tetas y que en Facebook no ponen ninguna, o sea, en realidad es un debate, bueno, que se puede tener y me parece válido, yo estoy de acuerdo con cosas que decís los dos, pero mi pregunta es, y si tenemos esto en Internet superficial, ¿qué tenemos en la Deep Web, que básicamente es el salvaje oeste de Internet, y cómo se puede gestionar? Bueno, y el Internet oscuro, que es 5 veces más grande que el Internet que conocemos. El Deep Web es tremendo, o sea, ya más son hiperdinámicas, es prácticamente imposible fiscalizarlo, o sea, porque ahora estamos hablando de la gente que dentro de lo que cabe dentro, un orden y con debate, que estamos dispuestos a hablar entre nosotros, ellos van a los foros, nosotros hablamos con ellos, y digamos que están dispuestos a ver cómo llegar a un acuerdo para cumplir las leyes. Pero luego tenemos, lo que dice, todo ese, en el iceberg que es Internet, todo lo que hay debajo de la superficie. ¿Cómo lidiamos con eso? Todas estas racionalidades. Esto es lo de siempre. O sea, lidiamos, en este caso Internet no es más que un medio. Es decir, lidiamos con arreglo a lo que esté pasando en cada país y si está pasando. La persecución de los delitos en el ámbito criminal y las normas de la jurisdicción sí que están establecidas, existen convenios internacionales al respecto, y jueces como el juez Baltasar Garzón o la juez argentina que ahora tratan de aplicar el principio de justicia universal y que son los grandes defensores de estos principios y cualquier otro juez lo puede hacer en un país. Por lo tanto, si en Tor o en el Internet este oscuro se están haciendo actividades, que son ilícitas, pues habrá que perseguirlas con arreglo a las normas de jurisdicción que existen en cada uno de los países. O sea, es verdad que son un Internet muy oscuro, pero es verdad que también que las fuerzas y cuerpos de seguridad están allí dentro. Igual que en las bandas terroristas, igual que en las cárceles de narcotraficantes. Por lo tanto, creo que hay instrumentos. A mí me preocupa un poco más, sinceramente, el tema de pues un poco lo que señala Borja, ¿no? Que para hacer una reclamación tengas que hacerla en California. Eso es lo que yo creo que no tiene ningún sentido, personalmente, y creo que es lo que marca la diferencia. Y luego, en realidad, es que tampoco, claro, cuando tienes 1.500 millones de usuarios, pues me imagino que las reclamaciones, si estás en California, donde lo limitas a 300 millones a lo mejor, te has quitado un 80% de las reclamaciones posibles. Es una medida muy inteligente. A ver, efectivamente, ya no la red Tor, sino toda la Internet profunda, ¿no? Pues eso sí que es un espacio sin normas, a donde es difícil llegar. Enlazo un poco con la mesa que va a haber a continuación sobre encriptación, ¿no? Donde si realmente todos estos sistemas de encriptación permiten, no como se dice normalmente, asegurar el anonimato, sino los que lo buscan es porque buscan la impunidad. Llamemos a las cosas por su nombre, igual que por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo, por qué le llaman anonimato cuando quieren decir impunidad. Y luego sí, hay algún caso de algún disidente que así no es perseguido en su país y tal, pero el 80% o el 90% o el 99% de la gente que busca esos sistemas es para hacer cosas sin ser identificada, por algo ser. Dicho lo cual, hoy mismo salía una noticia de una iniciativa de crear un país en el espacio, Asgardia, que es un poco lo mismo de aquí no llega la manga riega. Aquí no llegan las leyes terrícolas, aquí no llega la policía, los jueces y tal. O alguna iniciativa, no sé si la han llegado a hacer, pero alguna multinacional de Internet decía que por cuestiones de refrigeración de sus grandes centros de datos iban a poner su sede social en aguas internacionales. Y aquí no llega la manga riega tampoco. Entonces, ¿qué se busca con esto? Una huida del derecho. Entonces tendremos que plantearnos
después de muchos siglos de derecho, desde el derecho romano, si realmente code is the new law, el código es el nuevo derecho, y ya podemos prescindir del derecho porque ya son las empresas tecnológicas las que nos van a dictar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Como yo me resisto, porque claro, yo vivo del derecho y de ser abogado y estas cosas, pues que sigo pensando como en aquellos debates que teníamos en el 2002, donde pues, los hackers nos decían: no metáis, abogados, vuestras sucias manos en el ciberespacio, que es nuestra utopía, ¿no? Nuestra isla tortuga y tal. Bueno, creíamos que sí, que había que dotar a los contratos de eficacias jurídicas también en el ciberespacio, los contratos digitales, la administración electrónica, el comercio electrónico, que tenía que tener seguridad jurídica. Y por eso yo huyo siempre de esa visión del ciberespacio como si estuviera desconectado de la realidad. Detrás de cada monitor o cada servidor está en un punto de la geografía. Se le aplica una ley y una jurisdicción. Y eso es lo que hay que buscar. Y por ejemplo, no me gusta a mí nada el concepto de la nube. Es una cosa muy etérea y la gente mira hacia el cielo y tal. No, la nube es el servidor de otro. Y hay que saber dónde está ese servidor, por ejemplo, en temas de protección de datos, para saber que si está en Europa cumple las leyes de las directivas europeas de protección de datos, y si no está en Europa, a lo mejor no tenemos el mismo nivel de protección de datos. Una rápida para Enrique, y es que creo que una cosa además que es muy práctica y afecta a Telefónica. En un momento dado hay una trama delictiva tipo Gürtel, por decir alguna, no porque esté de actualidad, y en un momento dado un juez reclama, por favor, a Telefónica, empiece a grabar usted las conversaciones, o empiece a darme acceso para hacerlo, o permítame ver los SMS de ese señor, y Telefónica coge y hace todo lo que la ley le indica que tiene que hacer para eso. Pero con WhatsApp existe la misma capacidad, además que son comunicaciones cifradas de extremo a extremo. ¿Y cómo se puede lidiar con eso? Y ahí hablamos de las mismas reglas, mismos servicios, distintas reglas. Yo creo que es un caso claro. No sé cómo lo hacemos con el procedimiento normal, pues hay una judicial, y creo, creo que con WhatsApp no se puede hacer porque tiene una encriptación de extremo a extremo y que por lo tanto no te lo permite hacer. Según ellos alegan, o según ellos declaran, más que alegan, según ellos declaran, ni ellos mismos tienen la llave de ese código de encriptación, por lo tanto no podrían ni siquiera ellos abrir ese código sobre la base de una orden judicial en cualquiera de los países del mundo. Creo también que hay por algún motivo, en algún momento eso se llega a grabar, está la opción de que se grabe en un servidor y sí se podría hacer. En principio, por lo tanto, pues es que esto pasa todos los días, efectivamente. Y este es un planteamiento que es así. Yo recuerdo que hay alguna norma o reglamento en España que me parece que es la Ley General de Telecomunicaciones, que dice que las autoridades, a quien utilice tecnología de encriptación, les pueden pedir la clave, o sea, la llave de ese cifrado, de esa técnica de cifrado. Perdón para los especialistas porque estoy mezclando los conceptos que me disculpen. Yo no, ya he encriptado el SSM, pero sí, también se demostró que no era tan difícil de desencriptar. Por lo tanto, hombre, ahora parece que es mucho más... mucho más complicado. Pero está claro que eso es así, y eso siempre decimos nosotros. ¿Qué pasaría si de repente nosotros un día encriptamos todos los SMS y decimos que aquí lo tenéis porque es un servicio para nuestros clientes? Probablemente, y no digo a Telefónica, a Deutsche Telekom, a Vodafone y a AT&T nos echan al mar, pero al mar directamente, no lo tendrían. Por supuesto, pues eso existen, y también es verdad que nosotros cumplimos con las órdenes de las autoridades judiciales de los países en los que operamos. Pero bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Y por eso se enfadan en Brasil tantísimo con WhatsApp, porque no cumplen las órdenes de un juez, y eso es muy complicado de entender para nosotros. Y quería subir un poco por elevación, que yo creo que Borja lo ha puesto ahí, que tiene que ver con la posibilidad de aplicar las leyes a aquellos que hacen las leyes. Entonces, como decía Borja, pues cada país tiene sus leyes, y esas leyes tienen que aplicar pues, a todos los que, incluidos los servidores o las empresas que ahí tienen sus servicios, su servicio de internet o sus servicios en la nube. Pero ¿qué pasa cuando el propio legislador no cumple su legislación? Entonces entramos en lo que sería
toda la gran cantidad de ciberdelitos, por hablar así, que existen de gobierno a gobierno. Por dar datos. Por dar datos que, bueno, una de las actividades que tengo es inteligencia económica, entonces, pero por dar datos, China tiene 1 millón de funcionarios dedicados a hacer espionaje en la red. 1 millón. Funcionarios que están en las universidades y funcionarios que están en empresas. Es decir, que yo no quiero hablar de Huawei lo que hace, pero bueno, es decir, que podría ser posible que esos sistemas, pues, digamos, tuvieran software o tuvieran otras funciones que no son las que tienen que tener. O qué pasaría cuando, por ejemplo, es decir, a nivel mundial no se sabe realmente cuál es la cantidad de delitos económicos en robos de patentes, en robos de tarjetas de crédito. No se sabe exactamente el volumen que hay. Se estima que anualmente puede ser del entorno de los 3 billones, 3 trillones para hablar un poco en inglés, 3 trillones de dólares, porque no se sabe. Es decir, cuando a un banco le hacen un phishing, pues el banco no sale diciendo, oye, mis sistemas son vulnerables, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, tirando por elevación, los legisladores, o como el comentario de antes del PRISM, la propia NSA estaba espiando a los gobiernos de toda Europa, que luego, tirando por elevación, el propio legislador no cumple sus propias leyes porque tiene otros intereses que pueden ser económicos o que pueden ser políticos o que pueden ser de la forma que sea, independientemente de los espionajes empresa a empresa. Yo creo que tenemos tiempo justo para una pregunta. Una pregunta de... Yo creo que ha levantado por ahí la mesa. El señor de la barba, por favor. Las normas son iguales. Ya, lo siento. Ya, es verdad. Me he dado cuenta tarde, pero también es que era muy interesante lo que decía. Muy rápido. Deciros que hay un estudio reciente sobre análisis de condiciones de uso, de unos cuantos cientos de condiciones de uso y cómo estas vulneran los derechos de uso. Y está, se hizo en Brasil por gente de la ISO, que creo que es interesante. En segundo lugar, habéis hablado de que de que si yo no firmo, o sea, si yo no uso determinada plataforma, pues ya está, no se agreden mis derechos. Dejadme que os ponga 3 ejemplos en los que eso no sucede. Por ejemplo, Facebook está preguntando que etiquetemos a las personas que hay en una fotografía. Si alguien me etiqueta y dice que esa persona es el señor de la barba, automáticamente Facebook va a saber, desde ahora y para siempre, tiene una huella digital mía. Y a mí nadie me ha pedido permiso. Perdona, déjame que acabe. Disculpe, señor de gafas. Disculpe, su guía. Y pueden responder a la pregunta del señor Pérez Subía. Sí. Por favor. Bueno, déjame que acabe, por favor. Vamos a ver. En segundo lugar, estamos dando 3 ejemplos en los que te puede... 3 ejemplos en los que te ves afectado. Uno sería el reconocimiento facial. Otro es cuando, por ejemplo, alguien en cualquier aplicación me pide acceder a mi agenda, automáticamente los datos de todos los que están en mi agenda, nombre, teléfono, número, pasan a ser de esa aplicación y no se sabe dónde van. O cuando yo envío un correo a alguien de Gmail, sin ser de Gmail, mi correo, mi información está siendo escaneada, utilizada, etcétera, etcétera. Por tanto, las condiciones de uso nos afectan a todos. Y mi pregunta, y ya con esto termino, es ¿qué pasaría si pasamos de las condiciones de uso? Dado que no las leemos, dado que en muchos casos, es decir, ¿por qué no innovamos y empezamos a pasar de las condiciones de uso y exigir nuevas aplicaciones y nuevos servicios en los que la ley nos proteja y ya está, ¿no? Y con esto mismo. A ver, yo quiero contestar a esa pregunta porque más que pasar, lo que vamos a cambiarnos de sector, porque esto ya ha pasado. En los llamados contratos de adhesión, donde el consumidor no puede pelear con un banco, con una eléctrica, con la del gas, con el agua, pues hay autoridades de consumo que se miran para que los contratos, para que no haya condiciones leoninas.
¿por qué no se mira a alguien los términos y condiciones de uso? Y diga, oiga, esa cláusula está como no puesta, porque usted no puede pedir esto, como en el Día de los Inocentes en Inglaterra que pusieron, vende usted el alma al diablo. Dice, sí, acepto. Bueno, pues hay algunas condiciones que por mucho que vengan en los términos y condiciones de uso no son aceptables, y con el derecho de protección al consumidor existe porque ya se parte de la idea de que los consumidores no nos leemos la letra pequeña y de que tiene que haber una autoridad o asociaciones que se las miran por nosotros y nos protegen. ¿Por qué no se hace en el ámbito digital? Es más, ¿por qué en el ámbito digital se pueden poner en circulación bienes y servicios que no son seguros? ¿A alguien se le ocurriría que la industria automovilística sacara un coche que se incendia en mitad de la carretera? ¿O servicios con agujeros de seguridad que no, usted vaya usándolo, que ya luego iremos sacando los parches a los agujeros? ¿Por qué? Porque no hay, las autoridades de consumo nos empiezan a meter un poco en los temas digitales y empiezan a aplicar lo que ya ha existido de toda la vida en condiciones leoninas, en seguridad de los productos y de los servicios, etc. O sea, yo creo que más que pasar, al revés, no hay que pasar, hay que meterse a saco. Yo creo que no nos da tiempo a más, pero una cortita, venga, podemos robar una cortita. No, que haya gente que haya levantado la mano, por favor. La señora del pelo rizado, que no conozco, seguramente es súper importante, pero ahora mismo no, desde aquí tengo un poco de mala visión. Muchas gracias. Elena Berroquete, de Ametic. Gracias, Elena. Bueno, yo muchas gracias a los tres ponentes, ilustres ponentes, y especialmente a Borja por causar la polémica y generar debate, que siempre es muy bueno. Y creo que al final, o por lo menos es una reflexión que hago yo también soy jurista, también soy europea, y creo que es lo que nos diferencia de Estados Unidos y de cómo se legisla allí, ¿no? Que es una protección extrema a veces de esos derechos fundamentales individuales, que muchas veces incluso le damos la vuelta y le quitamos la presunción de inocencia a nuestra industria, a las empresas europeas en su haber y en su trabajar, ¿no? Y quería compartir la reflexión con vosotros, si no lo veis, que a veces es un poco lo que le pasa a la legislación europea, ¿no? Al legislador, que protegemos tanto al consumidor, que yo soy consumidora, desde luego antes que trabajadora, pero siento que a la industria europea pues no se la protege igual que otras legislaciones como protegen a su entramado industrial y profesional en general, ¿no? Y creo que ese equilibrio, que no es fácil, pues en Europa tira hacia un lado y probablemente en América pues tira hacia otro. Y no sé si puede ser un poco a lo mejor el origen de todo lo que luego vivimos, de regulación excesiva, de actuaciones a veces excesivas y en general pues que muchas veces frena la innovación del mercado. Y no sé qué pensáis. Me vais a permitir que conteste haciendo... La pregunta es ¿por qué no existe un Google, un Facebook, un iTunes europeo? ¿Por qué no existe en Europa este tipo de grandes conglomerados? Yo, como decía antes, bueno, me he dedicado al mundo financiero, he vivido en Estados Unidos y cuando hacemos la comparación, no solo desde el punto de vista del derecho americano, sino desde el punto de vista de cómo el derecho permite que surjan sistemas financieros en Estados Unidos, grandes fondos de inversión, que en Europa es imposible que existan. Es decir, todo lo que sería hedge funds en Estados Unidos hay 10.000, en Europa no llegan a 1.000. Es decir, la libertad que hay o esa protección a la libertad de las personas a la hora de invertir donde quieren, ir donde quieren y arriesgar donde quieren, es lo que permite que sí haya salido un Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, en Europa, en este sentido, no tenemos, ojalá tuviéramos una gran multinacional como Google europea y lo utilizáramos todos, pero no existe esa, digamos, esa sociedad que permite que suceda lo que allí sucede y por lo tanto siempre estamos en esta contraposición entre Europa y los Estados Unidos porque parece que somos la misma cultura, pero no somos la misma cultura. Y con esto yo creo que vamos a dejar. Muchísimas gracias a Borja, Eduardo, Enrique, gracias a todos los asistentes y pasamos a lo siguiente.